paraguayo que siempre nos deleita con su arte. Muchas gracias, Juan José. Ahora vamos a escucharle a una compañera. Eh, es realmente un gusto saber que existen gentes en el sur de Paraguay que están haciendo muchas cosas por nuestro país. Es una trabajadora social que está en la red de mujeres del sur del Paraguay. Ella es Joana Sosa y nos va a hablar sobre la situación un poco de la trata de personas en las fronteras y también nos va a contar su experiencia como mujer política. Muchísimas gracias, Joana. Buenas tardes, María Elena. Buenas tardes también para los demás participantes. Mi función de video está apagado ahí cuando me den, me van a poder ver también y ya ustedes. Bueno, es un gusto, enorme, enorme placer estar acompañándoles a ustedes y hablar por sobre todo también después de las excelentes panelistas que tuvieron en la primera parte. Y bueno, así como anunciaste, María Elena, por las características geográficas que tiene Pilar y el departamento de Ñembucú en el sur de Paraguay, ¿no? Tiene unas características geográficas que le permiten un poco tener casi durante todo el año una actividad marítima de puerto, una actividad portuaria, ¿verdad? Que es una de las principales, ¿verdad? Donde se mueve mucho el tema de la actividad económica, ¿verdad? Y bueno, a través del río Paraguay, que es navegable durante casi todo el año, ¿verdad? Bueno, para citarnos un poquito, ¿verdad? Yo seleccioné algunas situaciones, ¿verdad? Que un poco se dan acá en Paraguay y que vulneran un poco nuestros derechos de las mujeres. Si bien existe un marco constitucional y legal en Paraguay que establece esa igualdad de derechos entre hombres y mujeres, ¿verdad? A su vez, existen esas brechas, siguen persistiendo esas brechas entre hombres y mujeres en cuestión de salud, en cuestión de educación y en cuestión principalmente del trabajo, ¿verdad? Existe desigualdad, existe subordinación, ¿verdad? Hacia las mujeres en el ámbito ya sea doméstico, en el ámbito económico, político, laboral, y así también hechos de violencia que se acentuaron bastante durante la cuarentena, durante la pandemia también en este año aumentaron los casos de violencia muchísimo, ¿verdad? Y el feminicidio no paró tampoco durante la cuarentena y durante la pandemia, mucho menos, ¿verdad? En estos días, ayer nomás fue recordamos un poco el tema del 25N a nivel mundial, ¿verdad? Y también hubo en ese mismo día denuncias de violencia también, ¿verdad? O sea, es una realidad, ¿verdad? Que nos toca, ¿verdad? Eh, no solamente reivindicar un 25N con la historia de lo que significa, sino también seguir recibiendo denuncias, ¿verdad? No paran esas denuncias, ¿verdad? Entonces, eso también hace que haya esa brecha, ese desafío hacia nosotras las mujeres, ¿verdad? Además de la división sexual del trabajo, ¿verdad? Que nos asigna a nosotras las mujeres una mayor responsabilidad en la casa, las tareas de cuidado, las labores domésticas, que dificultan muchas veces que nos insertemos al mercado laboral. O si nos dan trabajo, ¿verdad? Son actividades muy mal remuneradas, actividades muy informales, ¿verdad? Donde no están contemplados nuestros derechos, ¿verdad? Y, eh, y nos impide tener cierta autonomía económica a nosotras las mujeres, ¿verdad? Nos limitan nuestros derechos, nos limita nuestra autonomía y nuestras libertades. Y existe también una realidad, ¿verdad? Que la cantidad de mujeres o la cantidad de demanda de trabajo que tenemos nosotras las mujeres no responde a la cantidad de trabajo que nos ofrece el mercado laboral. Había una diferencia ahí entre hombres y mujeres, ¿verdad? Eh, con respecto a la tasa de desempleo que es para las mujeres un 6% frente a un casi 5%
de varones, ¿verdad? O sea, somos más mujeres las que somos desempleadas o tenemos desempleo y menos son los hombres. Y eso es más bien por una cuestión sexual, ¿verdad? Bueno, y por una cuestión también cultural de acá, ¿verdad? De Paraguay, ¿verdad? Un país predominantemente machista también, y por cuestiones de género hace un montón de discriminaciones también en contra nuestra, ¿verdad? El trabajo familiar no remunerado y el trabajo por cuenta propia, ¿verdad? Que las mujeres van buscando por sí mismas trabajar siendo vendedoras, teniendo un mercadito propio, ¿verdad? Eh, generalmente o sea, conforman una tasa mayor de empleo, ¿verdad? Tratamos nosotras de ser autónomas, buscar nuestra forma de trabajar, cuando en realidad o sea, el mercado no nos puede responder a nosotras, no está establecido, ¿verdad? Que tales trabajos, o por lo menos regular, que la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres sean ingresados o accedan por igual a los trabajos. Bueno, y eso hace a su vez que nosotras también estemos vulneradas en la cuestión de seguridad social, ¿verdad? No vamos a tener, ¿verdad? Si yo soy vendedora, qué sé yo, de productos cosméticos, posiblemente no tenga IPS y tampoco tenga jubilación. Entonces ahí ya va a repercutir eso en la cuestión de salud, que a lo mejor yo en algunos años, ¿verdad? Cuando tenga hijos eh, voy a querer también que mis hijos tengan un buen seguro de salud, una buena atención médica, ¿verdad? No van a tener, y yo cuando ya envejezca no voy a poder jubilarme, ¿verdad? Entonces hay un montón ahí también de incertidumbres para lo que va a ser el futuro de este tipo de trabajadoras también, ¿verdad? Y bueno, también eso tiene que ver un poco, esas desigualdades no solamente en el área urbana, sino que también se acrecenta, ¿verdad? Y aumenta mucho más en las zonas rurales, porque Paraguay también tiene sus centros urbanos, acá como en el caso de Pilar, que es digamos, la ciudad principal de lo que es nuestro departamento, ¿verdad? Existen unas desigualdades, pero saliendo acá en otros distritos ya más rurales, existen otras desigualdades también, ¿verdad? También las mujeres que hablan solo en guaraní, o las mujeres que no tienen, por ejemplo, educación también, ¿verdad? Ellas sufren otro tipo también de desigualdades también, y tienen mucho que ver el tema de la carencia de redes familiares también, ¿verdad? O sea, todo ese conjunto de cosas nos vulneran mucho a nosotras las mujeres, ¿verdad? Y conforman una serie de situaciones, ¿verdad? Que nos van arrastrando a otras cuestiones, ¿verdad? Porque hay que pensar porque la trata ya es el resultado de una serie de condiciones que se van dando, ¿verdad? Y bueno, les decía hace rato que Ñembucú, ¿verdad? Se sitúa entre dos ríos, ¿verdad? Por un lado el río Paraguay y por el otro el río Paraná, ¿verdad? Nosotros tenemos acá una relación muy cercana con la actividad del río, ¿verdad? A veces hay o inundación o a veces hay sequía, ¿verdad? Y todo lo que la cultura en sí de ser una ciudad portuaria también trae consigo, ¿verdad? Me refiero a actividades que tienen que ver con los puertos, ¿verdad? Hay dos puertos, ¿verdad? Uno privado y el otro que es nacional, ¿verdad? El puerto privado, durante todo el proceso en sí de la pandemia y cuando empezó la cuarentena, el puerto no dejó de trabajar, ¿no? Eh, Incluso el primer caso de COVID se dio a través de esa actividad portuaria, ¿verdad? Y bueno, para que dimensionen más de cuán importante y poderoso también es, ¿verdad? La actividad en sí portuaria, porque no paró, ¿verdad? Por más privado que sea, por más que se sepa el dueño quién es, ¿verdad? Y bueno, dentro de la actividad portuaria o la actividad de los ríos en sí, también se mueven más allá no so- de mercaderías,
También existe un gran movimiento de lo que tiene que ver con el tráfico de combustible también. Eh, Existe mucha actividad de ordeña de combustible. Es una actividad ilícita, ¿verdad? Pero que tiene grandes raíces profundas porque atrae un poco, o sea, hay mucha gente que trabaja con eso y trabaja en eso. Entonces es muy complicado hablar de acabar con con esa actividad ilegal, porque hay mucha gente que sobrevive gracias a esa actividad en sí, ¿verdad? Y no hay otras fuentes de trabajo, entonces por eso existe una fuerte complicidad también de las autoridades para que siga existiendo y desarrollándose esa actividad. Eh, Estaba analizando también el tema del Atlas de la Violencia en Paraguay, y el tema de las cifras ocultas tiene un poco que ver entre eh, la gente que capaz se anima a denunciar esta actividad ilícita y otras también que vienen un poco emparejadas a esa, ¿verdad? Y la gran desconfianza que existe en Paraguay con respecto a hacer las denuncias. Existe una muy alta tasa de subregistros o de cifras ocultas, ¿verdad? Que representan un poco esa porción de delitos que reportan las víctimas, pero que no se registran en las instituciones encargadas de recibir esas denuncias. Ñembucú es una de las zonas donde existe una tasa alta de esas cifras ocultas, de ese subregistro, que capaz no se desglosa lo que tiene que ver también con con la trata, pero creería yo que tiene una especie de relación también con eso. Y bueno, ya llama mucho la atención, ¿verdad? Eso. El caso no sé si llegaron a escuchar el caso de sicariato que hubo hace unos meses en la zona acá de Pilar, eh, donde, donde una mujer lo que hace es denunciar por los medios de comunicación, ¿verdad?, la existencia en sí de este tema del tráfico de combustible o ordeña de combustible, como se conoce acá. Ella lo que hace es denunciar a través de un medio de comunicación y unos días después a ella la asesinan. Entonces, ahí más o menos se ve, ¿verdad?, cómo va funcionando esta mafia y de ahí cuán fuerte es también, ¿verdad? Porque mucho tiempo después, mediante una suerte de presión de los medios nomás también, la fiscalía pudo arrestar a alguien que se sospecha que es el autor del caso, ¿verdad? Y bueno, y pronto a ser también una zona así de mucha delincuencia, que lo que tiene que ver con mafia y con sicariato también va convirtiéndose a través de este movimiento portuario también ilegal, ¿verdad? Pilar está pensándose, ¿verdad? Por la falta de intervención, ¿verdad?, de las autoridades en este caso, posiblemente se convierta en una ciudad así también, como ya conocemos acá, zona de Pedro Juan, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, eso como para ir pintando lo que tiene que ver con esa vulnerabilidad acá en Pilar, ¿verdad? Y bueno, además de esto, ¿verdad?, que les comentaba, ¿verdad?, otra situación que se da, ¿verdad?, un poco en la actividad del río es lo que tiene que ver con este fenómeno donde hay muy poca información aún, lo que tiene que ver con conceptos más académicos, conceptos más científicos, que tiene que ver con el tema de las barqueras o niñas barqueras, como algunas personas también de ahí de la zona de la capital lo conocían, ¿verdad? No en todos los casos son niñas tal cual, ¿verdad?, sino que son mujeres adultas en su mayoría, jóvenes sí, ¿verdad?, pero adultas en su mayoría, ¿verdad? Estas barqueras serían las acompañantes de,
de la tripulación de los barcos, ¿verdad? Son subidas a los barcos, ¿verdad? Ellas transitan, qué sé yo, se suben de un puerto y bajan en otro, y son varios, son grupos de mujeres en muchos casos, ¿verdad? Que en su origen posiblemente fueron víctimas de trata interna acá en Paraguay, ¿verdad? Y se dedican a la explotación sexual, o al servicio sexual, digamos, ¿verdad? Son conocidas así en el ámbito acá de Pilar, ¿verdad? Sí, yo estuve buscando también cómo será que le conocen en otros lugares. Ahora me parece que es una especie de regionalismo también el término barquera. Se está investigando a partir de justamente estas mesas interinstitucionales de trata de personas. Acá en Pilar hay una comisión de trata de personas y a partir de un poco de organizar esas comisiones, de un poco debatir y un poco discutir es la realidad nuestra ahora como ciudad. Entonces que existe esa necesidad de ir de un poco investigar un poco más esta realidad, ¿verdad? Este fenómeno que ocurre por acá. Eh, Creo que hay, bueno, seguramente después voy a mirar el chat porque parece que hay personas que están interviniendo, ¿verdad? Bueno, y eso, ¿verdad? Son las factureras o las prostitutas, ¿verdad? Que dan ese servicio sexual a los marinos, ¿verdad? Hace unos años, cuando todavía no se instalaba eso como una problemática grave, eh, ocurrió también, y mucho antes también de que haya la ley integral, ¿verdad? Una chica joven de acá de Pilar, que se sabía que trabajaba en esto, apareció muerta, ¿verdad? Tirada, desnuda en el río, se encontró en medio de su cuerpo, por ahí la gente empezó a deducir que así por cuestiones de malentendidos dentro del barco, la mataron ahí, ¿verdad? Y le tiraron, ¿verdad? Nunca se esclareció ese crimen, ¿verdad? Y así también hay cualquier cantidad de otros delitos más o menos parecidos, más o menos en ese ámbito también bastante violento también, ¿verdad? Eh, y bueno, y esto es un poco la ilegalidad que viene de mano de esa otra ilegalidad que le decía antes también, ¿verdad? Y bueno, y como le digo, ahora y vuelvo a insistir, ahora falta un mayor y mejor abordaje científico sobre ese tema de trata de personas, porque creemos que las barqueras son víctimas de trata interna. eh, Viajan varios meses y son muy vulneradas también a cualquier tipo de maltrato dentro de ese trayecto, ¿verdad? De un puerto a otro. Y es una problemática que va creciendo, ¿verdad? Y es como que también acá en Pilar, como que naturalizado, ¿verdad? Muy grave es que se naturalice y que se vea como un trabajo cualquiera también, por justamente la cantidad de personas que no tienen conocimiento y no están capacitadas lastimosamente, ¿verdad? Para abordar esta problemática. Por justamente, eh, por justamente hay como que hay una cuestión de que no se ve realistas también, ¿verdad? Nuestras políticas, eh, nuestras políticas públicas son muy centralistas, vienen todo de Asunción casi, y en Asunción no se previó el tema de las barqueras como un problema de trata, entonces como que hay ese quiebre, ¿verdad? A nosotros nos pasó mucho con personas que venían hace unos años, ¿verdad? Gente de Araputi que venía con un proyecto de trata y no tenían ni la más pálida idea de que eran las barqueras, por ejemplo. Casi nos pasó eso también con este otro cambio de gobierno y con esta nueva iniciativa también de mover un poco otra vez el tema de la comisión de trata de personas, nos volvió a pasar eso. Y es como que
esas personas ya tendrían que venir con ese conocimiento, ¿verdad? De la realidad de Pilar específicamente. Entonces, eso hace otra vez que ni jueces, ni fiscales, y en algunos casos también la policía desconozca esta problemática, desconozca cómo intervenir, desconozca cómo entrevistar a las víctimas, y bueno, es como que una cuestión ahí de que no sabemos y no podemos enfrentar, y mucho menos eficazmente, ¿verdad?, esta problemática. Y bueno, como decían ahí alguna de las compañeras, ¿verdad? Tiene mucho que ver el tema de la autonomía nuestra como mujeres también, un poco interpelarnos, un poco instalar esto como una problemática, instalar el tema de la falta también de respuesta de las autoridades hacia esta problemática a nivel acá regional, local, digamos. Sabemos muy bien que la ministra Teresa Martínez, por ejemplo, en su momento rescató muchísimas mujeres víctimas de trata, pero es más complicado solamente rescatar a las mujeres en una ciudad así como que donde la cultura de la prostitución es como naturalizada, ¿verdad? Entonces es un desafío enorme instalar eso, ¿verdad? Instalar el tema de los derechos sexuales también nuestros de las mujeres, ¿verdad? Porque somos nosotras las que tendemos a ser la mercadería, ¿verdad? Donde pasa droga, donde pasa tráfico de combustible y donde pasan mercaderías ilegales todo el tiempo, nosotras somos la que más también estamos ahí en el medio, ¿verdad? Como una mercancía más, ¿verdad? Y donde se mueve dinero ilegal, generalmente también se puede pensar en comprar siempre eh, el sexo también, ¿verdad? Una cuestión ahí deshumanizada y deshumanizante también, ¿verdad? Entonces, quería traerles eso, espero que no haya sido demasiado, demasiado corta tampoco, ¿verdad? Como para seguir hablando, me parece que hay preguntas por ahí, a través de eso podemos seguir hablando, así que, ¿qué les parece? Gracias, Joana. Sabes que duele siempre, Pilar. Cuando hablan así, yo me reflejo hacia ustedes y siempre me duele cuando hablan de cosas lindas. Y cuando hablan de cosas maravillosas, siempre estoy feliz. De paso, quiero agradecerte, Ceci. Qué gusto verte, saber que la decana de Humanidades de la Universidad Nacional de Pilar nos acompaña. Es todo un privilegio. Muchas gracias por estar con nosotros y contar con tu apoyo de siempre. Para nosotros las mujeres paraguayas que estamos por el mundo, nos refleja un poco la identidad de nuestro origen cuando hablamos de que existe tantas cosas por hacer por nosotros las mujeres y que tener el apoyo de gente que está en algún lugar donde se puedan incidir políticas públicas de inclusión para nosotras es realmente un gusto. Muchas gracias por apoyarnos. Muy buenas tardes, querida María Elena. Realmente un placer poder comunicarme y agradecer también la posibilidad de poder compartir esta tarde lluviosa acá en Pilar, de este encuentro. Realmente Joana es una luchadora por los derechos de la mujer, así es que te felicito por ese panorama real que viven o que vivimos las mujeres. Yo quizás hablaría más del lado del lado de la mujer luchadora, del lado de la resiliencia en el sentido de salir adelante también con nuestros propios esfuerzos. Hablaría del otro lado, de que la matrícula de mujeres en las universidades es mucho más alta que la de varones. La situación laboral también es alta en mujeres. En la universidad donde yo estoy trabajando hay casi un 65% más de docentes mujeres que de docentes varones. O
sea, hay una cuestión también que quizás es positiva, que son las ansias de superación. Y de aquellas personas que uno ve que podría caer en esas situaciones, como es nuestra realidad, y decía Joana, nosotros naturalizamos la actividad de las mujeres que suben al barco para prostituirse, porque convivimos con ellas, nos encontramos en la peluquería, sabemos quiénes son, no existe discriminación en la sociedad. Por eso es lamentable cuando se naturaliza ese trabajo que realizan las mujeres y que de alguna u otra manera las hunde cada vez más, porque es un trabajo, es una explotación laboral, y muchas ya se han percatado, han restaurado sus vidas, porque se han dado cuenta de que eso no les lleva a la riqueza, ni no les lleva para el pan de cada día. O sea, hay muchas situaciones que conllevan esta situación, es un trabajo sexual, es una explotación sexual. Entonces, un poco también desde el lado de la superación de muchas de nosotras, de las mujeres que hemos trabajado duro para poder subir un peldaño en nuestras vidas profesionales. Quería contarte que hoy presenté mi tesis doctoral, María Elena, estoy feliz, así es que con el doctorado en Ciencias de la Educación, tengo 56 años, y un poco quizás falta que podamos encarar también el modelo de la superación de la mujer, de que uno puede lograr estar en un cargo alto sin necesidad de haber sido explotada o haber sido fruto de un acoso sexual laboral. Entonces, esas cosas, sé que está la doctora Gladys Brites también acá presente con nosotras, otra mujer que es producto del esfuerzo como mujer. Entonces, creo que también está al lado de la superación. Tenemos muchísimas estudiantes mujeres que salen adelante con el esfuerzo y con el sacrificio, y hacen un trabajo honesto, y son mucho más felices. Y esa es la visión que queremos hacer llegar, que lo que te da la felicidad es llegar. Lastimosamente, como dice Joana, no existen políticas públicas claras que ayudan a las mujeres a superarse. Al contrario, hay mucha discriminación y hay mucho todavía tela que por bordar, por tejer, porque todavía las leyes no nos favorecen. Es una lástima, el Estado todavía es un Estado machista. Ellos dicen, hay una ministra mujer, hay 2 ministras, entonces las mujeres ya tenemos que estar felices porque tenemos 2 ministras mujeres. Y las ministras mujeres son la ministra de la mujer, la ministra de la niñez, ¿verdad? Obviamente el ministro de la mujer no va a ser varón. Entonces, por ahí un poco también está nuestra desidia en ese sentido, pero quiero agradecerles y felicitarte, María Elena. Fuiste compañera de trabajo de la Universidad Nacional de Pilar, fuiste nuestra hermosa docente universitaria, y feliz con ustedes. Así es que las mujeres por el mundo, Vania, que también le sigo, igual que las niñas como Tania y tus otras hijas. Entonces, las mujeres podemos. Nos falta nomás un andamio para poder salir adelante. Así es que muchas gracias. Gracias, Ceci. Realmente es un placer escucharte. Lamentablemente quisiera darle la palabra a todas las chicas, pero realmente tenemos un programa que cumplir, y realmente sí, es un honor. Por ejemplo, le tenemos acá a Verónica López, que ella es representante del Ministerio del Trabajo ante la Organización Internacional del Trabajo. Le tenemos, como dijiste, a Gladys Brites, a Nilda Bonzi. Hay miles de mujeres, muchas amigas nuestras con Margarita, que nos ayudan todo el día a sostenernos,
y a decirnos, bueno, nosotros estamos con ustedes porque realmente ser mujer migrante es un compromiso doble. Primero por cumplir las funciones de residencia y por otro lado no olvidarnos que nuestra identidad está en nuestro país de origen. Bueno, yo quisiera darle ahora 5 minutitos para responder las preguntas que tienen para Joana, si es que existen, Margarita. Sí, cómo no. ¿Qué tipo de asistencias? Un minutito, me quedé sin internet en un abrir y cerrar de ojo. Dice, ¿qué se puede hacer para combatir este problema en el sur del país? Es una de las preguntas. Y otra es, ¿llevan datos estadísticos en la zona de la edad de las mujeres que están en la problemática que exponías? Sí, yo vuelvo a insistir, ¿verdad? Hay como un subregistro, ¿verdad? Lo que se está haciendo es trabajando un poco en iniciativas, ¿verdad? De que esos subregistros se conviertan en registros, como para que vaya cambiando de a poco la visión que tienen las personas encargadas de la institución como para ir atendiendo esa problemática, porque los números son bastante elevados y la frecuencia del uso, ¿verdad?, de este servicio se mantiene también en el tiempo, ¿verdad? Con respecto a la edad de las mujeres, yo no manejo esa información, pero sí son mujeres jóvenes en su mayoría, ¿verdad? Por la naturaleza misma del trabajo de explotación que se hace, ¿verdad? No existen en el mercado muchas mujeres, es una cuestión de edad, ¿verdad? Se consumen mujeres jóvenes, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Como decía Katia hace rato también, ¿verdad? Siempre se busca carne fresca y el mercado exige eso, ¿verdad? El recambio así de mujeres constantes, ¿verdad? Y bueno, eso, ¿verdad? La mirada en sí de las instituciones tiene que cambiar, ¿verdad? Principalmente. Tienen que haber políticas públicas con perspectiva de género, porque las problemáticas para los hombres son diferentes y para las mujeres son otras totalmente diferentes también para nosotras, ¿verdad? Y bueno, creería que eso, ahora se cambia un poco de perspectiva en lo que tiene que ver con la aplicación de estas políticas públicas. Y, y mover lo que tiene que ver también con la ley que tenemos ahora, la ley que decía hace rato nuestra representante del Ministerio de la Mujer, ¿verdad? La ley 4788, que es una ley casi desconocida por acá. Nosotras, como red, integramos esta comisión interinstitucional de trata de personas. La trata en sí es un fenómeno demasiado grande, una red demasiado grande como para que solamente una institución actúe, o solo la policía o solo la fiscalía. Nosotras, como red de mujeres de Pilar, formamos parte un poco de esa comisión, ¿verdad? Como para también principalmente hacer actividades de capacitación y de educación, no de intervención, porque no tenemos las herramientas para intervenir ni para atender esos casos. Qué interesante eso justamente, la idea de que como organización de la Red de Mujeres del Sur trabajen en la contención y en la capacitación, ofrecer otra alternativa de vida, porque justamente se mencionaba hace un rato de que nos naturalizamos al ver que es un trabajo, y eso no es un trabajo realmente.
Bueno, muchas gracias, Rodana. Hay una última pregunta que me pasan acá las personas que me están ayudando. Dicen cuál podría ser una propuesta para cambiar esa realidad. Terminamos con esta pregunta, por favor. Es la respuesta a esta pregunta. Y yo creo que la necesidad Y de agradecerte trabajo. siempre también todo el apoyo. Sí, ahí volvió Marilyn. Bueno, la necesidad de trabajo es una de las cuestiones más urgentes, ¿verdad? La necesidad de trabajo en buenas condiciones, mejores condiciones, y esa desigualdad, ya sea en el acceso y en un poco en el pago, ¿verdad? Esa brecha de desigualdad hay que ir eliminando, ¿verdad? Porque eso desanima bastante también para la hora de trabajar para nosotras las mujeres, ¿verdad? Si vamos a trabajar haciendo lo mismo y ganando menos que los hombres, nos desanima bastante y bueno, creo que las condiciones de trabajo tienen que ser algo prioritario para nosotras. Creo que esa es una de las condiciones prioritarias que hay que responder como para ir acabando de a poco ahora con este fenómeno. Te agradezco una vez más, le agradezco una vez más a Mujer Mundo por el espacio. Un saludo para todas las mujeres paraguayas que están llevando a cabo este espacio, porque no es fácil militar para nosotras las mujeres y no creo que sea demasiado fácil tampoco militar en cuestiones de mujeres en el mundo, ¿verdad? Las felicito, espero haber estado a la altura del espacio, ¿verdad? Y bueno, nos encontramos en cualquier momento. Yo voy a seguirlas, ¿verdad? En sus actividades, en las diferentes actividades que van haciendo. Un enorme abrazo para todas. Muchísimas gracias por tu presencia. Más que a la altura, nos sentimos muy enriquecidas con todo tu aporte. Gracias. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a una compañera. Ella es